Fichas de aprendizaje de comunicación, primero de secundaria. Ficha 4, texto 3. ¿Cómo comunicamos el impacto de las migraciones mediante un informe? Responde desde tus saberes. ¿Sabes cuáles han sido las causas de la migración venezolana hacia el Perú? Ya saben que deben tomar estas respuestas como base para complementar ustedes sus propias respuestas. Bueno, por la crisis social, política y económica que viene atravesando Venezuela, que vive con una inflación que genera pobreza e inseguridad y también la escasez de alimentos. Texto 3. Migración venezolana al Perú. Proyectos migratorios y respuestas del Estado. Las personas que migran huyen de terribles situaciones económicas, políticas, de crisis y más recientemente por las consecuencias del cambio climático. En muchos casos ya no se trata de proyectos migratorios, sino de verdaderos desplazamientos violentos con destinos igualmente violentos. Las personas desplazadas buscan emplearse bajo cualquier condición laboral, la informalidad, ilegal, desprotegida, para mantenerse, mantener a su familia y enviar remesas a sus países de origen. Estas remesas constituyen verdaderas fuentes de riqueza, no solo para las familias que las reciben, sino para los propios estados. En los últimos 5 años, Venezuela ha pasado de ser un país de inmigrantes a uno de emigrantes, o sea que salen. Una situación inédita en dicho país. Se calcula que al menos el 10% de la población venezolana ha migrado. En este sentido, para el Perú, también representa una situación inédita, toda vez que jamás en su historia republicana había recibido tan grande flujo migratorio y en tan poco tiempo. En esto también se ve lo novedoso, pues normalmente la migración venezolana se dirigía al norte. Sin embargo, se estaría configurando un nuevo patrón de migración venezolana, de sur a sur. Como indican los migrantes, envían remesas para las familias que permanecen en el país de origen y para quienes sería casi imposible sobrevivir sin esa ayuda. La otra cara de esta moneda es que miles de profesionales migran para trabajar, de lo que sea, casi siempre en la informalidad. Se calcula que el 70% de los venezolanos que se encuentran en el Perú tienen grado universitario o técnico y que se están desempeñando en actividades económicas por debajo de sus calificaciones. Reflexionamos sobre lo leído. A partir de la lectura del texto, responde. ¿La idea que tenías sobre la migración venezolana coincidió con la que se presentó en el texto? Explica tu respuesta. Acá vas a comparar tú con tu respuesta que diste antes de la lectura. En mi caso, sí coincidió. El texto destaca las difíciles condiciones económicas, políticas y sociales que vive Venezuela y que sería la principal causa de la migración masiva. Y se calcula que un 10% de la población venezolana habría migrado en los últimos 5 años. 2. Ahora responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Cuál crees que es el propósito de este texto respecto a la migración venezolana? Nos da datos, nos proporciona datos y cifras sobre la migración venezolana al Perú y nos informa las dificultades que enfrentan los migrantes venezolanos en Perú, como la precariedad laboral. B. ¿Cuál crees que es la postura de los autores del texto respecto a la migración venezolana? Creo que los autores muestran empatía hacia la situación de estos migrantes y critican las condiciones a las que se enfrentan los migrantes en Perú. ¿Estás de acuerdo con la postura de los autores? ¿Qué piensas tú respecto a este tema? En cierta parte, si bien nos detalla las razones para esta migración masiva y los problemas que tienen estos migrantes aquí, no menciona el impacto que ha generado la llegada de todos los migrantes a Perú, tanto un impacto positivo como un impacto negativo. D. ¿Cuáles son las causas de la migración venezolana hacia el Perú? Explica a partir de la información del texto e investiga en otros textos para profundizar tu respuesta. Los problemas sociales, económicos y políticos que han llevado a una hiperinflación, a la escasez de alimentos y medicinas y la devaluación de la moneda venezolana, no podemos dejar de lado la represión del gobierno de turno en Venezuela, así como la poca transparencia que ha habido en sus elecciones, como lo hemos visto recientemente en este año, lo que ha generado que los venezolanos migren buscando mejores oportunidades laborales y educativas para ellos y sus familias.
¿Por qué crees que en el texto se resalta la idea de que hay un nuevo patrón de migración venezolana para destacar las diferencias con los patrones migratorios anteriores, que antes iban hacia Estados Unidos o Europa y ahora se dirigen hacia el sur, siendo Perú uno de estos destinos? ¿Qué acciones crees que puede tomar el Estado peruano acerca de las migraciones? Bueno, el Estado peruano debería acelerar los procesos de regularización migratoria para aquellos venezolanos que deseen permanecer en el país de manera legal y ser más fuertes frente a los que delinquen. También debería solicitar el apoyo a organismos internacionales y de otros países para hacer frente a esta crisis migratoria. 3. ¿Qué acciones positivas y de integración podríamos tomar nosotros como ciudadanos ante las migraciones? Buscar fuentes confiables de información para conocer la realidad de estos migrantes y combatir los prejuicios y estereotipos. Y también denunciar si somos testigos de actos discriminatorios o violencia. Relaciona los textos leídos. 1. ¿Qué vínculos encuentras entre la experiencia de Villa El Salvador contada desde la mirada de algunas mujeres y la experiencia migratoria en el Perú explicada por Tania Vázquez, que es la primera lectura? Las mujeres de Villa El Salvador, al migrar a Lima y establecerse en ese distrito, forjaron una nueva identidad que combinaban sus raíces, que es de donde ella venían, con las experiencias en la ciudad, en Lima. Lo que se relaciona con lo que Tania Vázquez dijo, que los peruanos no tienen miedo a moverse y se adaptan a un nuevo contexto. 2. ¿Qué reflexión tienes respecto a los procesos de migración interna y externa en el país a partir de la información que se ha presentado en el texto? Bueno, que ambos procesos son complejos, ya sea una migración interna que se da aquí mismo en Perú, desde la ciudad hasta Lima o de otras ciudades hacia la selva o el sur del país, como hemos visto, y la externa, que es desde afuera hacia el Perú, y que se originan por el deseo de conseguir una mejoría en sus vidas. En ambos casos uno debe adaptarse y siempre aparecerán dificultades, pero se debe buscar superarlas. 3. Lee el siguiente caso hipotético y comenta con un compañero. Amparo y Felipe son padres de familia y tienen 3 hijos. La mayor está en primaria y los otros 2 aún son bebés. Ambos están sopesando la posibilidad de mudarse. La primera opción es hacia un lugar en el que le han ofrecido un trabajo muy bien remunerado, aunque informal. Además, aunque la zona cuenta con los servicios básicos, solo hay una posta médica para casos de emergencia. La segunda opción también incluye un trabajo, aunque este es formal y la remuneración es básica. Esta alternativa les da la posibilidad de que su hija estudie en un colegio cercano a su hogar y de que vivan relativamente cerca de un hospital en el que podrían atenderse. A continuación, reflexiona sobre las 2 alternativas que tienen Amparo y Felipe. Encuentra sus pros y sus contras, y luego ofrece una recomendación justificada a la familia sobre cuál sería la mejor opción. Ayúdate de los textos para justificar tu recomendación. En el siguiente cuadro puedes realizar tus anotaciones al respecto. Tenemos que entre los pros de la alternativa 1 reciben un mayor ingreso económico y también la posibilidad de crecimiento rápido, mientras que en los contras hay una inestabilidad laboral y condiciones precarias en el trabajo, además que no hay acceso a servicios de salud y educación. En el caso de los pros de la alternativa 2, hay estabilidad laboral, acceso a la educación y a la salud, mientras que en los contras hay un menor ingreso económico y ascender de puesto para ganar más podría tomar más tiempo. En este caso, mi recomendación es analizar si un mayor ingreso económico es lo que se necesita en un corto plazo. Hablamos de semanas, un mes, 2 meses, si es que realmente no tienen nada. Y bueno, si pesa más que poder acceder a salud y educación. Es una decisión que se debería tomar en familia y ponerse en diferentes situaciones. Nadie sabe lo que va a pasar.
Y bueno, porque si se escoge un trabajo informal, no tiene derechos como trabajador y pueden tener algún accidente y no tienen acceso a un buen hospital para ser atendidos. Así que al tener 3 hijos pequeños, yo optaría por una opción más segura. O también considerar la opción 1, que es donde gana más, pero al ser un trabajo informal se podría decir que no hay un contrato de por medio, por lo que se podría estar ahí un mes, a lo mucho 2, juntar un poco de dinero y tomar la otra opción. Obviamente ese trabajo quizás ya no esté disponible. Ese es el riesgo que también se corre. ¿Ustedes qué recomendarían? Con eso terminamos los 3 textos de esta ficha de aprendizaje. No olvides suscribirte y compartir en los comentarios tus respuestas para alimentar las respuestas de todos. Nos vemos en un siguiente video. Chao.